Muchas gracias, Antonio, y gracias a vosotros de nuevo por estar aquí compartiendo este día con nosotros. Es momento de realizar una sesión formativa donde aprenderemos de la mano de uno de los mayores traders y gestores de España. Él es Carlos Doblado. El fundador de Ágora Asesores Financieros EAFI nos va a explicar, según su experiencia, cuáles son las dificultades a las que se enfrenta un trader en los mercados. Atentos porque su intervención no os dejará indiferentes. Os dejamos a continuación con Carlos Doblado y su ponencia antes del trading en divisas. Conócete a ti mismo, oportunidades actuales en los principales pares. Hola, a ver si el tono que hay que tener para no molestaros mucho. Voy a permitirme un pequeño juego. Ojo, cómo pesan, ¿eh? Luego David me va a matar, pero igual. Esto no pesa. Bien. Todos habéis venido aquí a aprender algunas cosas, espero que también alguna de mí. No voy a hablar mucho sobre técnicas porque no es la idea, pero todos tenemos fe en las personas que hablan aquí en este tipo de podiums. Sabéis que los psicólogos clínicos han demostrado que cuando una persona recibe un mensaje y a esa persona se le ha dicho que el que le va a dar ese mensaje es un experto, en ese momento en su cerebro no se va a activar algo que necesitamos para desconfiar. Si a ese mismo tipo de personas se le pone otro tipo de individuo delante, hablándole de cierto tema, y no se le dice que es un experto, esa persona va a ver cómo en su cerebro se activan determinadas zonas. Yo tengo la suerte de que a vosotros no se os está activando esa parte, espero que el resto del cerebro sí, pero esa parte no. Bien, todos tenéis fe y queréis ganar con la fe, es decir, os enseñan cosas, leéis cosas, incluso a veces tenéis la sana costumbre de probarlas y después las operáis. Fe. Hay una manera mejor de ganar, pero es bastante difícil estar, ¿no? Es difícil saber lo que van a hacer estos tíos. Pero bueno, este sería el mejor método, pero no es nuestro. Yo vengo a hablar de otra cosa. De mí. De mi libro. No. Vengo a hablar de vosotros, vengo a hablar de todos, vengo a hablar de uno mismo. Si podemos empezar con mis diapositivas, yo las voy a utilizar bastante. No sé si puedo tener una cosita para... perfecto, creo que esto me servirá. Lo robo, ¿eh? Vale. En Delfos, Grecia, podía leerse esta advertencia en el templo del oráculo. Te advierto, quien quiera que fueres, o tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Yo. Necesitáis saber algo de vosotros mismos antes de que todas las cosas que podamos aprender aquí o en otro lugar tengan sentido. Y ya he escuchado alguna de las ponencias anteriores y se ha hecho referencia a esta cuestión. A encontrar un camino personal. Y para encontrar un camino personal necesito saber muchas cosas de mí, porque si no puedo encontrar un camino, pero no es un camino personal. ¿Qué tipo de inversor soy? ¿Qué tipo de especulador soy? ¿Qué tipo de preparación tengo? O sea, ¿quién soy yo? He venido a una serie de eventos, charlas, cursos. ¿Qué experiencia tengo? Pensamos que porque aprendemos, incluso porque aprendemos de expertos, podemos estar listos para las cosas. Mirad, no se puede aprender de los expertos. Se puede aprender, pero no se puede aprender de los expertos porque los expertos lo que pueden explicarnos es su experiencia. Los budistas piensan que hay tres tipos de conocimiento: el Sutta Panamaya, el Citta Panamaya y el Bhavana Panamaya. Ellos dicen que solo el Bhavana Mayapanna es auténtico conocimiento, es el conocimiento de la experiencia. Los budistas piensan que solo aquello que has aprendido por ti mismo tiene sentido. Solo aquello que has aprendido por ti mismo te permite llegar a donde tú quieres llegar.
Bien. Cuidado, por tanto, con pensar que porque he ido a determinados eventos, porque he hecho determinadas cosas, tengo la preparación necesaria para abarcarlo todo. He hecho determinadas cosas, tendré preparación para ese tipo de cosas. Generalmente esto está relacionado con haber perdido la cantidad suficiente de dinero como para estar listo. Encaja lo que quiero hacer con la persona que yo soy. Hemos hablado antes, ¿qué tipo de inversor soy? Soy un inversor que invierte a cortar el cupón. Soy un inversor que invierte para cubrir una cartera de pedidos industriales y tengo que estimar qué va a pasar con mi divisa. Soy un inversor que necesita pagar su hipoteca y por tanto tiene que operar. Hay muchas personas en esta situación y estas personas tienen un hándicap, pero es importante que conozcan ese hándicap. Es decir, cuando ellos tienen una necesidad y se acercan al mercado, se acercan en desventaja. Probablemente este tipo de inversor lo va a hacer mucho peor que alguien que no necesita ganar. ¿Cuál es mi pulmón financiero? Está relacionado con esta idea de necesitar ganar. El hecho de necesitar ganar nos aleja muchísimo de ganar. Hemos encontrado al enemigo, también se ha hablado antes aquí, y somos nosotros mismos. Esta es una frase de un dibujante, Walt Kelly, pero seguramente la ha dicho muchísima gente antes. La idea de aprender con H, ¿no? Es decir, aprender algo que hago mío, que tiene que ver con el yo, no con la fe, ni con la fe, sino conmigo mismo. Os he puesto aquí algo que también tiene mucho que ver con el budismo, que es que uno puede conocer, pero sobre todo necesita comprender. Es un aforismo budista, lo importante es el conocimiento. Cuando tengas conocimiento, obtén comprensión. Y esto también tiene mucho que ver con los mercados. Tú puedes saber una serie de cosas, pero puede que esas cosas no vayan ni con las circunstancias en las que te encuentras, ni con la persona que eres. La actitud. A mí esto me parece tan importante, hablar de nuestra actitud antes de ponernos a operar. Y sin embargo, ¿de verdad lo hemos pensado? ¿De verdad lo hacemos? ¿De verdad todos hemos primero hecho una introspección sobre quién somos antes de ponernos manos a la obra? Bajo mi punto de vista, es necesaria la confianza. Sin ella, es muy difícil tomar decisiones continuadas como se exige el trading, especialmente un trading apalancado, un trading como el que muchos de vosotros hacen en un Forex, donde quizá con un apalancamiento de 30 veces está operando 10 veces al día, 20 veces al día. Los hay que dicen que operan 50 veces al día. Yo cuando siento estas cosas, siento un miedo, a mí me cae el sudor y digo, wow, este tío dirá poco. Necesitáis confianza para no dejaros influir por los demás. Conocemos el famoso aforismo del chartismo oriental, no digas nada malo, no hagas nada malo, no veas nada malo. Si os dejáis influir por el resto, es posible que estéis introduciendo en vuestro trading un ruido que no tiene nada que ver con vosotros. Yo. ¿Cuántos de nosotros hemos consultado nuestros trades en foros o en una charla? Es decir, a mí no se me ocurriría hablar de trading con una persona que no sea muy parecida a mí y que no esté haciendo algo que tenga mucho que ver con lo que yo hago. Porque probablemente lo que él busca es distinto. ¿Qué hago yo hablando, por ejemplo, con un shareholder o qué hago hablando yo con un señor que está invirtiendo el plan de pensiones de los trabajadores de Telefónica? Pues no tiene mucho que ver con lo que yo hago o lo que hacemos en Ágora, aunque tiene mucho más que ver que probablemente lo que hacéis algunos de vosotros cuando hacéis trading con divisas. Muy apalancado. Entonces, si yo, antes de hacer algo, lo consulto con él o con vosotros, probablemente nos vamos a hacer dudar los unos a los otros, nos vamos a interferir y al final ninguno de nosotros va a operar ni cómodamente ni como debe operar. Es posible que cada uno por nuestro camino podamos llegar a la rentabilidad utilizando métodos diferentes, incluso métodos que no tienen nada que ver entre sí. Es decir, yo puedo estar utilizando value y puedo estar utilizando técnico. Y puedo ganar dinero con value y dinero con técnico. Pero quizás si mezclo value y técnico tenga un problema mayor al de moverlos por separado. Es un arte de verdad dentro del arte poder relacionar diferentes metodologías. Necesitáis confianza para que no os venza un drawdown. También necesitáis sencillez. Me gusta decir que no conviene confundirla con la humildad. Es decir, se puede ser sencillo y al tiempo no ser muy humilde. Y se puede ser humilde y al mismo tiempo no ser sencillo.
Necesitáis ser sencillos para saber perder, o sea, para aceptar las cosas con naturalidad. No sé, como Iniesta, ¿no? Que mete el gol de la final de la Copa del Mundo y el tío se saca la camiseta, jarque tal, y se olvida de que ha marcado él, ¿no? Es decir, esa sencillez, esa naturalidad delante de las cosas. Ha hecho lo que no había hecho nadie y nadie nota el más mínimo cambio en este chico. Es exactamente igual que antes de marcar el gol. A mí me cae mal, ahora y antes, porque como soy merengue, pues me cae mal. Pero tengo que reconocer que es un chico estupendo y que es un tío la mar de sencillo. No me atrevería a decir que es humilde, porque a veces hace declaraciones y dice, bueno, Mourinho tal o tal. Bueno, bien, él saca su carácter, no necesariamente está así mirando el suelo, tal, no, yo sí marqué aquel gol, pero fue casualidad, me pasaron la pelota. No, es decir, con naturalidad, sencillez. Necesitamos ser sencillos porque cuando perdamos no debemos aniquilar nuestra confianza, ¿de acuerdo? Ni endiosarnos, ni hundirnos. Necesitamos ser pacientes, de esto también nos han hablado antes, porque pasa siempre otro tren y otro tren y otro tren y otro tren, no hay prisa. Con esa paciencia podremos escoger el mejor momento o un momento especialmente bueno para nuestra forma de pensar, en que encontremos un entorno de probabilidades que vaya con lo que nosotros queremos operar y necesitamos también esa paciencia para escoger momentos que efectivamente nos ofrezcan ecuaciones riesgo-beneficio que merezca la pena trabajar. De entrada, ir a trabajar un riesgo-beneficio 1-1 no tiene sentido. Uno debería trabajar al menos un 1-3. Yo muchas veces hago operaciones de menos ratio, pero porque a veces tengo que dar ideas. En realidad, probablemente si no hiciera el trabajo que hago, operaría menos de lo que opero. Lamentablemente, nosotros como empresa tenemos que dar servicios y a veces las personas quieren operar. Bueno, intentas darle ideas que les puedan funcionar. ¿Se puede ganar con ratios 1-1? Por supuesto, si tienes un sistema de gran fiabilidad. Pero como todos sabéis, imagino ya, lo que importa es la esperanza matemática. Necesitamos esa actitud correcta para hablar, o sea, para conseguir eso de lo que os han hablado, que es dejar correr el beneficio. Necesitamos disciplina, la única forma de mantener el riesgo bajo control. Porque si uno no es disciplinado, cuando está ganando mucho dinero, empieza a asumir muchos riesgos. Cuando está en un drawdown, se acojona, con perdón, y no asume los riesgos que debería asumir. Y eso es un problema, porque necesitamos ser sistemáticos, ¿de acuerdo? Es la única forma de combatir algo tan decisivo en esta historia. Antes os han hablado también de la aleatoriedad, como es el azar. Algunas personas piensan que yo soy una persona que ha tenido cierto éxito en lo que hago, pero yo no me olvido ningún día del papel fundamental que ha jugado la suerte en todo lo que yo he conseguido. Pienso que algo de talento sí ha habido, pero ha habido mucha suerte, mucho azar. Han tenido que darse circunstancias muy favorables para que yo pudiera mostrar mi talento. Sin esas circunstancias favorables, probablemente no lo hubiera conseguido, porque hay muchas personas con tanto talento más que yo y que, sin embargo, no tienen la influencia en el mundo del análisis técnico, por ejemplo, que yo tengo. Y probablemente, no voy a decir nombres porque entonces sería tirar piedras contra mi tejado, probablemente ellos son incluso mejores de lo que yo soy, pero yo he tenido más suerte que ellos. Luego es importante entender que además de la buena suerte existe la mala suerte, que hay mucho ruido en esta historia y que nuestra obligación es ser disciplinados para combatir el azar. El trabajo de un analista, del tipo que sea ese analista. Y cuando habléis con un banquero, lo veréis. Es decir, cuanto más tiempo pasa en un profesional del mercado, cuanto más mayor se va haciendo, cuanto más tiempo consigue perdurar en esta profesión, se va dando más y más cuenta que su trabajo no es prever, que su trabajo es durar, que su trabajo no es saber lo que pasará el mes que viene ni el año que viene, sino que, por encima de todo, su trabajo es combatir el azar. Necesitáis ser flexibles, sin embargo, además de disciplinados, porque solo con la flexibilidad suficiente podéis tener esa mente abierta que hace falta para, por ejemplo, adaptarse a un cambio de correlaciones, adaptarse a un statu quo nuevo en mercado, adaptarse incluso a unas condiciones nuevas en uno mismo, porque uno también va cambiando. Y si uno va cambiando y sigue aplicando el sistema que era, si uno aplica algo que tiene que ver con su viejo yo, fracasará en su nuevo yo. Y todos somos muchas personas a lo largo de la vida. Necesitáis ser flexibles para poder cambiar de opinión de un modo natural, como os pongo ahí. Es muy importante esa tranquilidad de espíritu, el poder decir, bueno, no pasa nada, ayer pensaba que el eurodólar se mueve con equity y ahora renuncio a esta idea que he enunciado públicamente muchas veces
y con toda tranquilidad del mundo salgo y digo, mira, a mí el eurodólar ya no me interesa para operar en el DAX, por ejemplo, ¿no? O en un momento determinado me digo, bueno, pues no hay correlación entre el kiwi yen y el euro yen, por lo que sea. Necesito esa flexibilidad. Bien, esto en cuanto a lo que seríamos nosotros, pero también necesitamos saber algunas cosas respecto al sistema que queremos utilizar en relación con ese yo. Yo os planteo que sea simple, porque es la única forma de que sea operativo y versátil. Sé que me diréis muchos de vosotros que no queréis que sea versátil porque operáis en divisas, que vosotros con que ganen el dólar yen es suficiente. Bueno, yo prefiero operar sistemas más abiertos que permiten diversificar más, quizá porque yo lo que no hago es pay trading. Es decir, yo tengo una profesión y esta profesión consiste en hacer que el dinero de la gente se vaya capitalizando a largo plazo e intento tener una diversificación muy amplia. Entonces, en mi caso, yo necesito que el sistema sea bastante versátil. Esta es una de las grandes ventajas, por otro lado, del análisis técnico, que se adapta a todo tipo de activos que sean libres y participados públicamente. Renunciar a ello nos convierte prácticamente en analistas tipo fundamental, es decir, superespecialistas afectados por el efecto túnel. ¿Por qué vamos a estar operando solo eurodólar si a lo mejor el eurodólar está 2 años en rango? El eurodólar lleva ¿cuántos años? Entre 1,20 y 1,50. Son muchos años. Mientras tanto, ¿qué ha hecho el yen? ¿Qué ha hecho el kiwi? ¿Qué han hecho otros pares? ¿Por qué tengo que estar en el eurodólar? ¿Por qué voy a renunciar a tendencias estables y fáciles, matándome por unos pips todos los días? Bueno, es una opción. Hay gente que se divierte con esto. Gente muy extraña. Adaptado a las circunstancias, por supuesto. El sistema tiene que ver conmigo. De otro modo, es muy difícil que yo esté en sintonía conmigo. Y si no estoy en sintonía conmigo, no puedo operar bien. Si no opero bien, cometeré errores. Y en sintonía, lógicamente, con el mercado. Y abierto. Y os he puesto ahí una frase que bueno, todos conoceréis. O tenéis por bueno el árbol y bueno su fruto, o declaráis malo al árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. En última instancia, este es el Evangelio de Mateo, al final necesitáis que aquello que operéis os sirva para ganar dinero. Por tanto, debe estar abierto. Puede que el mercado cambie y vuestro sistema deje de adaptarse y deberéis adaptaros vosotros al mercado y no esperar a que el mercado se adapte a vosotros porque no sabéis cuánto tiempo puede tardar el mercado en adaptarse a vosotros. Esto no significa que estéis cambiando constantemente y que cuando un sistema entra en drawdown tengáis que cambiarlo. Si uno tiene testeado un sistema a largo plazo, debe confiar en ese sistema. Pero a lo mejor llega el momento de reducir el riesgo que uno tiene en ese sistema y probar alguna otra cosa mientras el sistema no vuelve, mientras está en racha de drawdown, porque el capital se acaba, ¿eh? El capital se termina con mucha más facilidad de la que imaginamos. Y esto lo digo por experiencia. Todo lo que os explico aquí yo lo he vivido en mi carne. Cualquier cosa que os haya pasado en el mercado seguramente me ha pasado a mí también. Cualquier stop seguramente he tenido yo un stop peor. Solo que yo he tenido algo que vosotros seguramente la mayoría no habéis tenido. Yo me he formado con el dinero de los demás. Y eso es una ventaja. Porque yo he podido cometer muchos errores, además de muy joven, y estar en una situación de 18 años de experiencia en mercados, con mucho dinero por ganar y mucho dinero que he perdido, que quizá no era mío. También he ganado mucho, creo que he ganado más del que he perdido, pero ha habido rachas bastante negativas y ha habido gente que ha confiado en mí que seguramente pensará que soy muy, muy malo, porque tuvimos muy mala racha o porque yo lo hice muy mal. En todo caso, es importante, como os digo, el ser capaces en un momento determinado de empezar a renunciar a nuestras cosas. Para terminar, os hablaré un momento sobre Sun Tzu. No os contaré la historia de Bu y sus concubinas porque me están haciendo señas. No es que me propongan un plan, es que tengo que terminar. Sun Tzu dijo, la guerra es un asunto de vital importancia para el Estado. Es indispensable estudiarla a fondo. El que sabe cuándo combatir y cuándo no, saldrá victorioso. Tiene mucho que ver con el momentum, lo estaréis identificando, pero tiene que ver con otras cosas que me interesan más. Sun Tzu dijo que 5 son los factores fundamentales para la guerra. Influencia moral, condiciones atmosféricas, terreno, autoridad y método. Y yo os pongo aquí que por influencia moral entiende Sun Tzu, aquello que consigue que el pueblo esté plenamente identificado con los objetivos de sus dirigentes. Influencia moral, estar implicado, operar en armonía. ¿De acuerdo? Es muy importante. Si yo no estoy identificado con lo que estoy haciendo, no voy a hacerlo. O sea, en un momento determinado me tomaré la licencia y seré inflexible. Esto es inmoral para vosotros y para vuestro sistema. O cambiáis de sistema o seguís el sistema.
pero no es moral dudar del sistema. Necesitáis operar en armonía. Y necesitáis que esta metodología esté en consonancia, como os pongo aquí, con la realidad y con vosotros. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Del yo, de cómo debería ser yo, cómo debería ser mi sistema. Sun Tzu también habló de las condiciones meteorológicas para la guerra, entendiendo que era el juego recíproco de las fuerzas naturales, ¿no? Todos sabemos lo que es la meteorología. Bien, yo os digo, en trading, la meteorología son vuestras emociones. Somos emociones. Os he puesto ahí. Se habla mucho de ir al mercado sin emociones. Sin embargo, no es posible. No se puede ir sin emociones al mercado porque sois humanos. No podéis dejar las emociones en casa. Me quedo con la O y me voy sin la Y. No, paquete va junto. Luego, no podéis operar sin emociones, pero podéis intentar controlar las emociones. Debéis ser conscientes de su papel y debéis trabajar vuestra forma de operar teniendo en cuenta que esas emociones están ahí. A ver si aparece mi presentación. Bien. Mantened vuestra avaricia y vuestro miedo bajo control. Estas son las dos grandes emociones que debéis manejar. El tercer elemento para la guerra, para el mercado, es el terreno. Sun Tzu entiende las distancias, bla, 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 bla. Yo os digo que vuestro terreno son vuestras circunstancias personales, las personales, y las circunstancias del mercado. Si no conocéis el terreno, es difícil operarlo bien, es difícil ganar la guerra. También las características del producto en el que estáis trabajando. Yo una vez tuve una experiencia. Era muy novato y estaba muy seguro de mí mismo. Y me dio por comprar una cosa muy exótica que nadie compraba. Yo no sabía que los commodities de materias primas funcionan por entregable. Con lo que compré una cosa y al final me la tuve que quedar. Y yo no quería vacas, yo quería dinero. Y tuve que quedarme con las vacas y ver cómo vendíamos las vacas. Fue bastante alucinante. En fin, desconocía el producto, desconocía el terreno y perdí dinero. ¿Qué necesitamos más? Autoridad. Sun Tzu nos habla de la autoridad y nos dice que las cualidades de esta autoridad son sabiduría, equidad, humanidad, coraje y severidad del general que sois vosotros. Y os pregunto si sois sabios. Si lo sois, seréis capaces de reconocer los cambios en las circunstancias y actuar rápido. Os pregunto si sois equitativos, si sois consecuentes con vosotros, si sabéis cómo debéis reconfortaros y cómo debéis recriminaros las cosas, con equidad. Solo así podéis conseguir algunas cuestiones como dejar correr el beneficio, porque sabéis que no es el momento de daros un premio, cerrar la pérdida, porque sabéis que merecéis esa pérdida. Bien porque os habéis equivocado vosotros, bien porque habéis analizado mal. Bien, ¿sois humanos? Si sois humanos, apreciaréis vuestro trabajo y lo compartiréis, como estoy haciendo yo aquí, ya está, y en la presentación, ¿no? Hay gente que no las comparte, yo siempre las comparto. Si yo he aprendido un montón de cosas, equivocándome puedo hacer que alguien no se equivoque, por tanto, compartid, pero compartid fuera de los trades. No compartáis la operación que estáis haciendo en este momento, compartid vuestras experiencias, compartid lo que os ha pasado, compartid vuestras inquietudes, pero no compartáis la operación concreta que queréis hacer. Debéis ser valientes y debéis ser serenos. Solo siendo valientes podéis operar con decisión, solo siendo severos evitaréis ser indisciplinados. ¿De acuerdo? Son los consejos de Sun Tzu, es lo que él entiende por autoridad, son las cualidades que debe tener un gran general y son las cualidades que entiendo yo también debe tener un buen trader. Al fin y al cabo sois los generales de vuestra propia guerra. Por último, os habla de método, y no quiero entretenerme, pero yo creo que a estas alturas todos sabemos lo que es un método, ¿no? Un sistema, cómo ganar. Os digo aquí que debéis procurar tener en cuenta que vuestro ejército es vuestro capital y que es vuestro cerebro y no vuestro corazón el que debe determinar cuál es vuestro posicionamiento. Esto de yo quisiera que el eurodólar hiciera esto para yo hacer lo siguiente es ya un error. Es decir, quiero que llegue a tal nivel para tomar un beneficio. No. En la situación actual, ¿debes tomar un beneficio o no? ¿Qué tiene que ver el nivel al que debe llegar el mercado? Sun Tzu dijo, no existe general que no haya oído hablar de estos 5 puntos.
Quienes los dominan y ganan, quienes los dominan ganan, los que no son vencidos. Ahora, yo os pregunto si vosotros conocíais los 5 puntos. Si pensáis en la influencia moral, en el terreno, en las condiciones atmosféricas, en la autoridad y en el método, antes de operar. Porque si no lo habéis hecho nunca y no lo hacéis, os puedo decir que no estáis entre los generales que pueden ganar la guerra. Y Sun Tzu es el que más sabe de generales. Podéis tener, como os pongo aquí, el mejor ejército y mucho dinero, incluso los mejores maestros, pero no ganaréis. El principal obstáculo del descubrimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento. Es una frase con la que me gusta terminar siempre, porque después de haber hablado de cosas que se supone que sirven para algo, está bien un punto de escepticismo para invitarnos sobre todo a reflexionar sobre lo que creemos que sabemos, porque al final no deja de ser eso siempre una creencia, puesto que el conocimiento avanza por descarte. Lo que hoy es conocimiento, mañana deja de serlo. Ya termino con unos cuantos pares para daros algunas ideas, si es que puedo hacerlo. Este es el eurodólar. A la izquierda tenéis un largo plazo, hemos estado hablando, ¿no?, de ese, fijaos cuánto tiempo lleva el eurodólar aquí. Hombre, quizá es mejor trabajar estas cosas, o estas cosas, o estas cosas. Yo de entrada, incluso en el intradía. A lo fácil, ¿para qué me voy a complicar? Y ha habido pares que mientras el dólar-euro se mueve por aquí, ellos se han movido así. Y con plataformas como las que hoy tenemos, con acceso a todos los gráficos, con acceso a todas las tendencias, no tiene mucho sentido. ¿Dónde está el eurodólar? Está ahí, en la zona que determina superar una corrección de 2/3. Fijaos en esta resistencia creciente y en esta banda que es el 0,618-0,66. ¿Qué haría yo? Bueno, dado que se ha subido con tanta sobrecompra, yo esperaría ruptura para tener claro que el sesgo es alcista, si es que alguien duda de ello. Y digo alguien porque esta es la media de 200 meses, ahí está. Esta es la clavicular de un posible cabeza y hombros como el que hizo aquí, pero el mercado no lo ha roto y todos los mínimos son crecientes. Luego, a largo plazo el eurodólar a día de hoy es alcista. Bien, aquí los mínimos también son crecientes, a corto plazo también es alcista. Ya no os hablo de las últimas semanas, es decir, que el que está buscando techos en el eurodólar, pues es alguien que opera de una forma poco sensata, en el sentido de, bien, no está respaldado por la realidad, está respaldado por tu idea. Yo te aconsejo, y ya te he dicho algunas cosas, que intentes que tu método esté cerca de la realidad, no en el topos uranos. Bien, yo esperaría la ruptura e intentaría comprar en pullback. No compraría en ruptura porque me parece que asumir 6-7 figuras en eurodólar en un lateral no tiene demasiado sentido. Sobre todo mientras no se reduzca esa sobrecompra. Dólar index. ¿Dónde está el dólar, no? También, fijaos. El dólar está en tendencia bajista, con lo cual eso me encaja con la idea de un eurodólar alcista. Daos cuenta cómo estos días el dólar index se ha frenado en su resistencia creciente, que también es el nivel de máximos de 2012. ¿Quién me dice a mí que no voy a ver un doble top? Cuidado con que el eurodólar pierda esta zona de los 78. Tendríamos un doble techo muy claro, después de haberse acercado a una resistencia creciente potente y de seguir por debajo de la que sería la clavicular de una formación de cambio de tendencia más amplia. Fijaos, por otro lado, también dónde está el eurodólar ahora, ¿no? Esa resistencia creciente que hemos visto en el eurodólar la presenta decreciente el dólar index. Buena parte de esta corrección ha venido determinada por esta apreciación del eurodólar y por la depreciación del dólar yen. Bien, puede ser un buen momento para buscar un rebote, pero cuidado con que no vaya a ser un hombro, cabeza, hombro. Por otro lado, ¿dónde está el dólar yen? Corrección muy fuerte, zonas de primeros soportes, ya empieza a ser una zona interesante dentro de una tendencia vigorosa. Es verdad, y antes nos han hablado, cuidado con los pullback, cuidado con las correcciones fuertes porque deterioran la tendencia. Esta tendencia se ha deteriorado. O sea, aquí ahora pueden hacer falta meses para que el mercado vuelva a reactivarse. Y quién sabe si no habrá una segunda fase correctiva. Esperemos que no de tipo cabeza y hombro, pero no la descartéis porque fijaos dónde se ha detenido la subida del dólar yen. Este es un gráfico bastante potente, no lo veréis muchas veces. Se ha detenido en la directriz bajista que podéis trazar a largo plazo, en un gráfico que viene desde, pues fijaos, desde antes de los 80. Bien, la subida del dólar yen se ha parado en 100, que sabemos todos que es un nivel importante desde un punto de vista psicológico,
que evidentemente podemos ver claramente que se corresponde con una antigua zona de soporte y la resistencia y que además es la directriz bajista principal. O sea, cuidado, que estas alzas verticales tienen sus correcciones y que esta corrección no aparece en cualquier parte. Rebote, probablemente. ¿Volver a máximos y romperlos? Cuidado. Un par que me llama mucho la atención y es muy exótico, pero creo que es bastante interesante. A lo mejor os apetece operarlo en las próximas semanas o ahora mismo, si esto se mantiene así. Termino, ¿no? Directriz alcista, cabeza y hombro invertido. Pullback. Si somos capaces de mantenernos sobre esta directriz, interesante buscar una vela, un patrón, un setup que nos permita buscar este movimiento. Cuidado con la ruptura de la directriz, porque entonces la recuperación no sería tanto de cabeza y hombro como de bandera. Una bandera contra tendencia y una segunda fase de corrección. Podemos entonces tener un hombro, cabeza, hombro y ver un segundo episodio correctivo. Un momento muy importante en el rublo dólar para los próximos años. Es quizá la última oportunidad para esta tendencia. Si esto no arranca ya, probablemente deberemos ver una segunda fase de ajuste y, por tanto, habría que cambiar el sesgo. Y esto es todo. Os dejo con Bernstein y esa reflexión que quiero que os llevéis. Gracias por haber venido y espero que todos os vayáis un poco más convencidos de que debéis conoceros a vosotros mismos. Gracias. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta para Carlos. ¿Estáis a tiempo de hacerla? Es difícil que tengáis preguntas porque la charla va sobre vosotros. Entonces, pues si no hay ninguna... ¿Alguien fuerte que quiera ayudarme? Venga, ya te ayudo yo, Carlos, ya te ayudo. Gracias. No soy muy fuerte, pero así no pesa nada. Nada. A ver. Esa pesaba un poquito. Era un truco. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien sabe algún chiste? Tenemos unos minutos. Bueno, pues entonces simplemente vamos a hacer una pausa, un descanso de 1 horita, comemos, reponemos fuerzas y volvemos exactamente a las 4 menos 10 aproximadamente. Os quiero ver a todos aquí, por favor, se ruega puntualidad y recibiremos a Greg Michalowski. Muchas gracias. I gotta keep it real, baby.